En el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de una hipérbola. Nos dan los focos y los vértices de la hipérbola y una recta R, y nos piden hallar los puntos de intersección de dicha recta con la hipérbola, sin dibujar la curva. Vamos a arrancar el ejercicio dibujando la circunferencia focal, con centro en un foco y radio igual al eje real, o lo que es lo mismo a la distancia entre vértices, V1 y V2. Por definición de la hipérbola, que recordamos que es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia respecto a los focos es constante e igual al eje real, bien, pues teniendo en cuenta esta definición, si tomamos un punto P de la hipérbola como centro de una circunferencia cuyo radio es PF2, esta circunferencia va a ser, como podéis observar, tangente a la circunferencia focal, en un punto de tangencia obtenido uniendo P y F1. Pues bien, nuestro objetivo en este ejercicio va a ser hallar estos puntos de tangencia y lo vamos a hacer por potencias, obteniendo el centro radical formado por un lado por el haz de circunferencias corradicales que tienen centros en la recta R y que a su vez pasan por F2 y por otro lado por la circunferencia focal. Bien, vamos a arrancar el ejercicio. En primer lugar, vamos a dibujar la circunferencia focal. Como hemos dicho, su radio es el eje real, o lo que es lo mismo, la distancia entre vértices. Ajustamos esta distancia con el compás, como veis, de V1 a V2, y con este radio y centro en F1 vamos a dibujar dicha circunferencia focal. Ahí la veis. La nombramos con sus iniciales, CF. El siguiente paso va a ser dibujar el eje radical del haz de circunferencias corradicales que hablábamos anteriormente. Esas circunferencias que tienen centros en la recta R y que a su vez pasan por F2. Ese eje radical va a ser una recta perpendicular a R que pasa por F2. Como veis la dibujamos, la nombramos R1 y marcamos, como veis tambi'én, la perpendicularidad respecto a R. A continuación, el siguiente paso va a ser marcar un punto en la recta R, como veis, O'. Este punto va a ser centro de una circunferencia que va a pasar por F2. Va a ser, por tanto, una circunferencia que pertenece al haz de circunferencias corradicales que hablábamos anteriormente. Pues bien, esta circunferencia que acabamos de dibujar corta en dos puntos a la circunferencia focal. Numeramos estos puntos y pasando por ellos dibujamos una recta que va a ser el segundo eje radical de nuestro ejercicio, ER2. Este segundo eje radical me va a determinar el que va a ser el centro radical que estábamos buscando. A continuación, el siguiente paso va a ser, desde este centro radical, hallar las rectas tangentes a la circunferencia focal. Para ello, el primer paso va a ser unir F1 con el centro radical, como veis, y hallar el punto medio de esta unión. Lo vamos a hacer mediante la mediatriz, que recordamos que calculábamos dibujando dos arcos con un radio cualquiera, siempre que éste fuera mayor a la mitad del segmento, y con centros en los extremos. Ahí estamos con el primer arco, con centro en F1, que como veis lo dibujamos en dos tramos, y con el mismo radio y centro en el centro radical, vamos a dibujar el segundo arco. Vamos a dibujar únicamente los tramos en los que corta con el primero. De esta manera ensuciaremos el dibujo lo menos posible. Ahí tenéis los dos puntos de intersección que pertenecen a la mediatriz. Mediatriz que tampoco vamos a dibujar completa, vamos a dibujar los tramos que nos interesan. Recordamos que necesitábamos el punto medio. Lo llamamos con la letra M. Bien, este punto medio va a ser centro de una circunferencia de radio MF1, o sea que va a pasar por el foco y por el centro radical. El siguiente paso va a ser dibujar esta circunferencia y esta circunferencia va a cortar a la circunferencia focal en los dos puntos de tangencia que estábamos buscando, que como veis llamamos T1 y T2. Ya tenemos casi terminado el ejercicio. El siguiente paso que nos queda es dibujar la recta que pasa por F1 y T1
y que vamos a prolongar hasta que corte a R, en el que va a ser el primer punto de intersección entre hipérbola y recta. Lo llamamos con la letra P y lo marcamos, como veis, con una línea un poquito más gruesa. Repetimos la operación uniendo T2 con F1 y prolongándolo también hasta que corte a R, en el que va a ser el segundo punto de intersección entre hipérbola y recta. Ahí tenéis el ejercicio terminado, la intersección entre una recta cualquiera y una hipérbola, sin necesidad de dibujar la curva. Aquí podéis ver las dos ramas de la hipérbola y comprobar cómo hemos hallado los puntos de intersección correctamente, ya que, como veis, coinciden con la curva. Espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo.